En este vídeo haremos un repaso final de la máquina de estados mediante una aplicación en la cual haremos un contador de 3 bits que no será cíclico. En primer lugar, haremos una revisión del shield y de los elementos que intervendrán en este contador. Haremos una revisión de la máquina de estados que explica el comportamiento de este contador. Este contador utilizará el display para ver qué valor de contaje tiene en cada momento y haremos una aplicación, o sea, desarrollaremos toda la aplicación entera mediante una máquina de estados que consistirá en este contador binario que he denominado octal, no porque represente los números en formato octal, sino porque lo que está haciendo es contar desde 0 hasta 7, es decir, ya que tiene 3 bits solo para poder representar, pues podremos contar desde el 000 hasta el 111. El shield que usamos, acordaros que tiene este display, 7 segmentos con 4 elementos, que será uno de los componentes principales de esta aplicación. También utilizaremos en esta aplicación estos dos pulsadores. El primer pulsador, el P1, no se va a utilizar en esta aplicación, pero sí lo van a hacer el pulsador P2 y P3. En esta aplicación no utilizaremos ni los diodos, ni el buzzer, ni el potenciómetro. Nos centraremos en cómo evoluciona la máquina de estados. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es ver dónde están conectados los pulsadores. De todos los elementos que tenemos, ya luego incidiremos con el display 7 segmentos, pero ahora mismo me gustaría que os fijarais en la figura de la parte superior derecha. Observad. Mirad que tengo unas resistencias de 10K conectadas a 5 voltios y fijaros que el otro extremo de cada una de las resistencias está conectada a una de las entradas analógicas. Es curioso que el grupo que ha desarrollado este shield, digamos, multifunción, haya utilizado entradas analógicas para representar algo que es binario, que es pulsado o no pulsado, verdad o mentira, verdadero o falso. Con lo cual, fijaros que tenemos aquí un pin analógico que es capaz de representar 1024 valores distintos, ya que es de 10 bits. En cambio, aquí solo estamos representando o 0 o 1. De hecho, se supone que se han quedado sin pines digitales para poder desarrollar toda la aplicación del 7 segmentos, etcétera, y han tenido que utilizar los pins remanentes que les quedaban y que eran sencillamente entradas analógicas. Vamos a ver cuál es la situación, en qué estado se encuentran, de hecho, cada uno de estos pines analógicos, A1, A2 y A3, cuando los pulsadores están pulsados o cuando no lo están. Fijaros, en el momento en que un pulsador se presiona, cierra el circuito y fijaros que entre 5 voltios está cortocircuitando esta parte de aquí, entre 5 voltios y masa circulará corriente a través de esta resistencia, con lo cual fijaros que en el momento en que se presiona el pulsador, aquí aparecerán 0 voltios correspondientes a la masa. En cambio, cuando el pulsador no está presionado, el circuito queda abierto. Al quedar abierto, no circula corriente a través de la resistencia, por lo cual, si no circula corriente, el pin A1 se encuentra a 5 voltios. Es decir, en estado alto. Dicho de otra manera, cuando el pulsador no se presiona, en el pin correspondiente se encuentra en 5 voltios, estado alto. Cuando se presiona, el pin correspondiente está en low, estado bajo o 0 voltios. ¿Cuál será el rol de los pulsadores? Como os decía, el pulsador P1 no tendrá función en esta aplicación. Puede que en aplicaciones posteriores, pero en este caso no. Fijaros que el pulsador P2 lo que va a hacer, como el contador no será cíclico, necesitaremos un pulsador para decrementar el contador en una unidad, por ejemplo, y otro pulsador, el P3, para incrementar el contador en una unidad. ¿Cuál es la máquina de estados? El diagrama de transición de estados. Recordemos, P2 decrementa el contador.
P3 incrementa el contador. Con lo cual, fijaros que para cada valor de contaje, desde 000 hasta 111, como os decía, 3 bits, cuenta desde 0 hasta 7 en decimal, para entendernos, 8 combinaciones, 2 elevado a 3, pues para cada uno de los valores de contaje definiremos un estado. ¿Y cómo se pasa de un estado al estado siguiente dictado por precisamente un incremento en el contador? Pues a través del pulsador P3, como decíamos antes, y para bajar mediante el pulsador P2. Y fijaros que los saltos son de 1 en 1 en los valores de contaje. Observad también que como no es cíclico, si estoy en 000 y le pido bajar el valor de contaje, es decir, bajar de estado, él se queda en él mismo, ya que al no ser cíclico no transiciona hasta el 111. Si fuera cíclico, de P2 iría a 111. Y lo mismo sucedería con P3 cuando está en 111. Fijaros que cuando se presiona, se mantiene en 111, en el número 7, para entendernos de contaje. Si fuera cíclico, lo que haría cuando se encuentra en 111 y presionas P3, iría al valor de contaje 000. Vamos a ver el programa para Arduino. Observad, en primer lugar, en las directivas del preprocesador, fijaros que está solo el include de caracteres 7 segmentos.h que contiene todas aquellas cifras en hexadecimal que son susceptibles de ser representadas en los 7 segmentos. Es decir, los caracteres representables en cada uno de los dígitos del 7 segmentos. Pero además también están las posiciones. Acordaros que es el primer 7 segmentos, el segundo 7 segmentos, el tercero y el cuarto. Luego lo veremos en detalle. En segundo lugar, aquí lo que tenemos es la definición de los pines correspondientes al registro del desplazamiento. De hecho, hay dos en estructura maestro-esclavo, donde aquí se indica el pin que habilita el registro de desplazamiento. Esta es para la señal de reloj, que está conectada al pin 7 de la placa de Arduino, y los datos que entran vía serie, que entran a través del pin número 8. Lo que hace este registro de desplazamiento es recibir datos en serie y los monta en paralelo para ser representados en el 7 segmentos correspondiente. Vamos a ver qué variables o constantes necesitamos declarar y asignar. Para empezar, fijaros que como constantes enteras tenemos cada uno de los pulsadores. En el analógico 1, en el 2 y en el 3, cada pulsador correspondiente. Y aquí tenemos el número, como podéis ver aquí, el número de contaje, pero estará en base decimal. Es decir, este número que he inicializado en 0, porque el estado inicial será el 0, pues irá incrementando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en decimal, o decrementará a medida de que se va presionando el pulsador P2. Es decir, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. ¿Cuál es la función que realiza la escritura? Es decir, para cada valor de contaje lo que necesitaremos será representar pues los unos y ceros correspondientes. De hecho, de los 4, 7 segmentos solo vamos a utilizar los 3 últimos de la derecha. ¿Cómo funciona esta función de aquí? Pues acordaros que se llama escribe carácter, no es la primera vez que la utilizamos, no retorna nada, como lo podéis ver aquí, y que necesita 2 bytes. En primer lugar, saber dónde tiene que poner el carácter, en el primer 7 segmentos, en el segundo, en el tercero o en el cuarto, cosa que está descrita aquí en el archivo de cabecera, qué valor en hexadecimal hay que introducir al latch que lo va a gestionar, y en segundo lugar, qué carácter, qué combinaciones del 7 segmentos hay que representar en el sitio indicado. Lo que hace es, en primer lugar, habilitar el 7 segmentos, el latch que gestiona el 7 segmentos. Luego lo que hace es pasar los datos serie. Primero, lo que pasa es qué carácter hay que representar y, en segundo lugar, le indica dónde tiene que ponerlo. Finalmente, una vez ha hecho esto, lo que hace es desactivar el registro de desplazamiento. Vamos a ver las dos funciones principales que lo que hacen es incrementar el valor del contador
y decrementar en una unidad el valor del contador. Fijaros, las dos funciones son muy paralelas, como podéis observar. De hecho, la definición, sumar 1, restar 1, y necesitan ambas un entero para funcionar, que será el número en base decimal, y devolverán un entero. ¿Qué entero van a devolver? Pues precisamente el número en base decimal, que en este caso estará incrementado, como veréis aquí, incrementado, y en este caso de aquí devuelve también el número en base decimal, pero decrementado. ¿Por qué tiene este bucle while al inicio? ¿Qué es lo que hace? Fijaros, lo que hace es esperar, en este caso, a que el pulsador 3, que es el que suma 1, lo suelte el usuario. Es decir, llegaremos a esta función porque el usuario presionará el pulsador número 3. Esto lo veremos en el programa principal. Y entonces pulsar el pulsador, acordaros que implica 0 voltios, con lo cual estado bajo, low, lo tenéis aquí. Entonces, ¿qué sucederá? Para que cuando presiona el usuario no se ponga el contador como loco a sumar 1 mientras el usuario está presionando solo una vez, pero esa presión durará un rato. Pues para no ponerse como loco a incrementar, lo que hacemos es entretener al código. ¿Y qué hacemos? Apagamos los 4 segmentos. ¿Lo veis aquí? Primer, segundo, tercer y cuarto 7 segmentos. Y le enviamos, escribe carácter, un apagado. El apagado es el código FF, que lo que hace es apagar literalmente todos los segmentos de los 4 o 7 segmentos que tenemos, incluso el punto decimal. Bien, una vez el usuario suelta, el pulsador 3 quedará en estado alto, con lo cual la lectura digital del pulsador 3, ¿qué pasará? Que será alta, no se cumplirá esta condición, con lo cual salta del bucle y lo que hace es incrementar en una unidad. Fijaros, el número base decimal se incrementa. ¿Qué sucede aquí? Que puede ser que hayamos llegado al valor máximo de contaje. Fijaros, al principio vale 0, pero si yo llamo una vez a esta función, presionando al pulsador 3, pues valdrá 1. Y si lo vuelvo a hacer, 2. Y así hasta 7. ¿Qué pasará si, estando en 7, es decir, habiendo un 1, 1, 1 en el display, como veremos después, qué pasa si vuelvo a presionar el pulsador 3? Que querremos llegar al número 8. De hecho, como aquí lo que estamos haciendo es sumar 1, 7 más 1 en número base decimal valdrá 8. Pero ¿qué pasa? Que 8 es mayor que 7, el valor máximo a representar. Con lo cual lo que hacemos es, si el número base decimal es mayor que 7, satúralo a 7. Aquí se ve claramente en este punto que el contador no es cíclico. Porque fijaros que si quieres contar más de 7, te quedas en 7. Si fuera cíclico y llegamos al valor 8, al ser mayor que 7, aquí habría que poner un 0, porque volvería a empezar el contaje, ya que sería un contador cíclico. Bien, lo que hacemos al final es sencillamente imprimir por el puerto serie, veremos después. Esto es para depurar, que veáis que mediante el puerto serie se puede ver el valor de contaje. Pues lo que hago es imprimo por el puerto serie, el valor actual del contador es, y luego inmediatamente pongo el valor del contador. Y finalmente devuelvo el valor del contador a la función que lo ha llamado, que es el programa principal. Veréis que hay una diferencia entre la serial print, esta línea, y la serial print ln. La diferencia es que esta de aquí escribe este mensaje, podría haber escrito el valor del contador, pero aquí en este caso es un mensaje, pero el ln no es porque aquí se escriba un mensaje y aquí una variable, es por el hecho de que cuando pones serial print ln, una vez haya terminado de escribir lo que pongas aquí, sea un mensaje o una variable, lo que hace es un retorno de carro automático. Con lo cual, en el puerto serie lo que veremos será este texto. Como no hay retorno de carro aquí, inmediatamente después de los 2 puntos y el espacio veremos el valor del contador. Y una vez haya impreso por pantalla el valor del contador, hará un retorno de carro para que cuando se vuelva a llamar a la función, volverá a imprimir, pero en una nueva línea, el valor actual del contador es y el valor del contador.
La función restar 1, no voy a insistir, es la misma que antes, lo único que ahora se resta una unidad. ¿Y qué debemos proteger? Como no es cíclico tampoco para atrás, pues si llega un momento donde estoy en el estado 0 y le quiero restar 1 para llegar al -1, fijaros, en el caso de que estés por debajo de 0, satúralo en 0. Aquí se ve que tampoco es cíclico yendo para atrás. ¿Cómo lo podríamos hacer cíclico yendo para atrás? Poniendo aquí un 7. Y entonces, en lugar de ir al -1, que es lo que hace este contador, iría al 7. Entonces dejaría un 7, devolvería un 7 y la próxima vez que se le llame pasaría al 6, al 5, al 4, etc. ¿Cuál es el setup? Bien sencillo. Los pines correspondientes al registro de desplazamiento, ya sea para habilitarlo, la señal de reloj o los datos por el pin serie, aquí están. Se declaran como modo de pin de salida. Los pulsadores, evidentemente, son entradas. El usuario los va a utilizar para cambiar el estado del sistema. De hecho, me podía haber ahorrado el pulsador 1 porque no lo utilizo en esta aplicación, quizá en futuras. Y, digamos, inicio el puerto serie para las comunicaciones con 9.600 unidades de información por segundo, 9.600 baud. Vamos a ver el loop. Fijaros, antes de ver el loop, que es lo que se va a hacer eternamente siempre que haya alimentación en la placa, fijaros, el bit menos significativo será este de aquí, ¿de acuerdo? Para representar el número en binario, y el bit más significativo será este, con lo cual el menos significativo y el más significativo. Este no se enciende para nada en esta aplicación. Fijaros, ¿qué hace el loop? Para empezar, cambiar el valor del contador. Fijaros, como son pines analógicos que no pueden trabajar por interrupción, lo que se hace al principio, acordaros que este loop cuando llega al final, vuelta a empezar, y vuelta a empezar, y vuelta a empezar. Y la frecuencia con la que lo hace depende del número de instrucciones que haya en medio y que haya que ejecutar. Fijaros, lo primero que hago es comprobar si hay que cambiar el valor del contador o no. Es decir, si al usuario se le ha ocurrido presionar el pulsador 3, en el cual tengo que llamar a la función sumar 1, ¿lo veis? Y fijaros que la lectura del 3 compruebo si es igual a low. Aquí es un if, no un while. Es distinto cuando yo tengo que esperar a que lo suelten. Aquí sí que hay un while, porque está esperando y han llamado a la función y lo que estoy es esperando a que lo suelten para provocar el incremento. En cambio aquí lo que estoy haciendo es chequear si lo han presionado o no, porque en el momento en que lo presionan ya tiene que saltar la función de sumar 1, que se va a esperar a que lo suelten. Pero aquí lo importante es detectar que se ha presionado. Con lo cual, llamo a sumar 1, que necesita para funcionar el valor del contador, que se ha inicializado a 0, os acordáis antes, como variable global, y devuelve el valor del contador una vez se haya incrementado en una unidad. Fijaros que, en caso de que esto no suceda, puede ser que suceda que hayan pulsado el pulsador 2, con lo cual habría que llamar a restar 1. Fijaros que es un if y otro if. No es un if y un else if, o un if y un else, ¿de acuerdo? Porque fijaros que si pusiera if y else, representa que si no han pulsado el pulsador 3, al poner aquí un else, erróneamente, lo que haría sería restar 1 por defecto, con lo cual, sin que yo haga nada, sin que yo presione nada, lo que estaría haciendo es ir restando 1 mientras yo no presione el pulsador 3. No es esto lo que quiero. Lo que estoy haciendo en este tramo de aquí, lo que veis aquí, es sencillamente mirar a ver si han pulsado el 3 y luego, cuando he terminado, mirar a ver si han pulsado el 2. De hecho, esto lo hace rapidísimo, con lo cual se detecta, se comprueba que se detecta enseguida, ¿eh? Luego, bien, esto básicamente lo que hace es controlar la máquina de estados, las transiciones de estados. Es decir, cuando hablábamos del diagrama de transiciones de estado, esto que está pasando aquí, de incrementar en 1 el contador, es lo que está haciendo esta primera parte del programa loop. Incrementar o decrementar en función de si se ha presionado P3 o P2, o ninguno de ellos, pues si no se ha presionado ninguno, no se hace nada, ¿eh? Entonces, ¿qué hay que hacer inmediatamente después? Pues
hay que comprobar en qué número de contador me encuentro, en el 0, o bien, si no es el 0, puede que sea en el 1, puede que sea en el 2, en el 3, en el 4, el 5, el 6 o el 7. Con lo cual, fijaros lo que sucede. Para cada una de estas condiciones, aquí sí que es if, else if, porque es, si no es esta, puede que sea esta, puede que sea esta, y así hasta el final. Observad que lo único que hago para cada caso, por ejemplo, en el caso del 0, ¿cuál es? Primero doy el bit más significativo, este de aquí es el más significativo, fijaros que es el segundo 7 segmentos, este de aquí, el más significativo, ¿vale? Luego el tercero, que es el del medio, y el cuarto, que es el menos significativo. Cuando hay un 0, que hay que poner 0, 0, 0. Cuando hay un 1, que hay que poner 0, 0, 1. Y cuando hay un 2, 0, 10. Y cuando hay un 3, 0, 11. Y un 4, 100. El 5, 101. El 6, 110. Y finalmente el 7 lo que hago es escribir en los caracteres 1, 1 y 1. Evidentemente, esto está en hexadecimal definido en el archivo de cabecera, caracteres 7 segmentos, y esto también está definido en el mismo archivo de cabecera con todos los números que hay y las letras que es capaz de representar el 7 segmentos. Veamos ahora el funcionamiento del contador. Fijaros que ahora mismo está en el estado 0, 0, 0, 0, como podéis ver. En el momento en que yo incremento el valor del contador, fijaros el pulsador P3, que es este de aquí, pasa a 1. Observad que mientras estoy presionando se apagan los 4 segmentos, como era de esperar, y él, por mucho tiempo que yo esté presionando, debido al while que hay dentro de la función, se espera y ahora pasa del 1 al 10 claramente, que es el número 2. 11, 100, 101, 110 y 111. Por mucho que yo continúe presionando, al no ser cíclico, estoy en el estado 7. Por cierto, cada vez que presiono, observad que aquí tengo el monitor serie de Arduino y fijaros que el monitor serie ya me está indicando todos los valores. Observad, he pasado del estado 0 al 1, al 2, al 3, 4, 5, 6, 7 y todas las veces que he presionado el 7, él cada vez me muestra por el puerto serie, por el monitor del puerto serie, me muestra el valor actual del estado. Si os fijáis, ahora voy a bajar, veréis que ha bajado a 6, 5, 4, si está en 4, tiene que representar el número 100. Aquí tenéis el número 100. Si voy aquí tengo el 3, al 2, el 1, y fijaros que por mucho que presione después del 0, se mantiene en el 0, ya que no es cíclico.